Mis fuentes están en la descripción. Muchas personas todavía parecen creer que el comunismo mató a 100 millones de personas. Antes de comenzar, por comunismo, me estoy refiriendo al marxismo-leninismo. Eso también significa que solo me enfocaré en los países marxistas-leninistas, y no en otros países socialistas independientes. También intentaré alejarme de las muertes de combatientes. El marxismo-leninismo es la adaptación del marxismo por los escritos y teorías de Vladimir Lenin. Es, con mucho, la versión más extendida e históricamente significativa del marxismo. Implica un estado de partido único, abolición de la propiedad privada y dictadura del proletariado. Los 100 millones de muertos atribuidos al comunismo se originaron en el Libro Negro del Comunismo, publicado en 1997, que afirma que el comunismo mató a 94 millones de personas, pero, naturalmente, las personas lo redondean a 100 millones. El Libro Negro del Comunismo fue escrito por Stefan Courtois, el autor principal, Nicholas Wirth, Andrzej Patkowski y varios otros académicos europeos. Aquí están los peajes de muerte que atribuye al comunismo. 65 millones en la República Popular de China. 20 millones en la Unión Soviética. 2 millones en Camboya. 2 millones en Corea del Norte. 1,7 millones en Etiopía. 1,5 millones en Afganistán. 1 millón en el bloque oriental. 1 millón en Vietnam. 150,000 en América Latina. 10,000 muertes como resultado de las acciones del movimiento comunista internacional y los partidos comunistas que no están en el poder. Los propios autores del Libro Negro admitieron haber falsificado los números. Dijeron que la cifra de 100 millones de muertes es no calificada, injustificada y contractiva. El Libro Negro del Comunismo no es de ninguna manera una fuente confiable, pero la gente todavía parece estar difundiendo las mentiras muy obvias que dice. Pero bueno, si eso no te convence, sigue leyendo. El número real de muertos del comunismo. La República Popular de China. Mao mató aproximadamente a 4,6 millones de personas. La mayoría de los historiadores consideran que los peajes de muerte asociados con la porcelana maoísta son extremadamente inexactos. Se supone que las muertes atribuidas a la revolución cultural son exageradas, ya que la cifra citada de 5 millones probablemente se acerque a 400,000. Sin embargo, la mayoría de las muertes atribuidas a China, o más específicamente a Mao, provienen de la Gran Hambruna China. La Gran Hambruna China fue causada principalmente por factores naturales y la falta de comprensión agrícola en ese momento. No mató a 40-60 millones de personas. Como Leslie Holmes aclara, el número está más cerca de los 15 millones. Unión Soviética. Stalin mató aproximadamente 820,000, 1,1 millones, número de muertos 2.pdf. La cifra de 20 millones de muertes atribuida a Stalin es una fabricación del historiador y propagandista británico Robert Conquest. Conquest trabajó anteriormente en el Departamento de Investigación de Información británica, IRD. El IRD, originalmente llamado Oficina de Información Comunista era específicamente una rama de la inteligencia británica utilizada para crear propaganda falsa contra el socialismo. Conquest describió afirmaciones extremadamente falaces, sesgadas e infundadas sobre Stalin y el Holodomor, entre muchos otros temas relacionados con la URSS. Él no es de ninguna manera una fuente confiable, y debe ser ampliamente desacreditado como un fraude y un títere del Imperio Británico. Por supuesto, una de sus mentiras más creídas es la cifra de muertos 20 millones que atribuyó a Stalin, que no tiene evidencia confiable para respaldar. Muchos análisis históricos posteriores demuestran que la mayoría de sus clientes están equivocados. Una de sus afirmaciones más infames es que Stalin orquestó el asesinato de Kirov como su propia justificación de fuego del Reichstag para comenzar las purgas, un reclamo para el cual no existe evidencia real.
Conquest llevaba su prejuicio antisoviético y antimarxista en la manga cuando estaba vivo. Gran parte de su trabajo original, como The Harvest of Sorrow, se reconstruyó cuando la Unión Soviética todavía existía, por lo que sus bases originales son a menudo muy pobres y, en sí mismas, extremadamente sesgadas. Los gulags tenían tasas de mortalidad muy bajas, especialmente en tiempos de paz. La mayoría de las personas regresarían después de su sentencia. Como la tasa de mortalidad siempre fue de alrededor del 5%, en la Segunda Guerra Mundial la cantidad aumentó, pero eso se debe a la invasión nazi. No por el gobierno de Stalin. Los gulags fueron creados como un campo de trabajo, nunca con la intención de matar gente, a diferencia de los campos de concentración nazis. Un análisis por J. Argeti, Gabor Territersporn y Víctor N. Zemskov muestran una cifra de muertos de poco más de un tercio de esa cantidad. Con respecto a las ejecuciones de NKVD, Getty estima un poco menos de 800,000 ejecuciones, sin embargo, este número tampoco tiene en cuenta las sentencias conmutadas y, según Austin Murphy, este número se puede reducir aún más a poco más de 100,000. Corea del Norte. Tanto para mí que me mantengo alejado de las muertes de combatientes. Los 2 millones de muertos atribuidos a Corea del Norte provienen de la Guerra de Corea, principalmente porque fue el norte quien invadió el sur y, por lo tanto, todas las muertes de la Guerra de Corea se atribuyen, erróneamente, a Corea del Norte, y China hasta cierto punto. Sin embargo, se necesita un contexto histórico. Después de que Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial, se estableció un gobierno provisional llamado República Popular de Corea. La falta de un centro político claro hizo que muchas ciudades crearan comités locales compuestos principalmente por nacionalistas y comunistas coreanos. La URSS reconoció a los comités formados en Pyongyang como la fuente legítima del gobierno. Estados Unidos, temiendo que toda la península pudiera recurrir al comunismo, trató de establecer al dictador Syngman Rhee como la figura política líder, sin embargo, no fue reconocido, y la mayoría de los coreanos lo odiaron debido a su apoyo al imperialismo japonés y estadounidense. Durante este tiempo, los comunistas en el norte estaban proporcionando armas y apoyo a los grupos guerrilleros en el sur, pero el sur también estaba haciendo lo mismo. Kim Il-sung esperaba que estas guerrillas pudieran derribar el régimen de Rhee y proporcionar un camino hacia la unificación política. Si mantiene la narrativa estrictamente sobre hechos militares, entonces sabría que la crisis política que condujo a la Guerra de Corea fue iniciada por los Estados Unidos tratando de reinstaurar a un dictador en el país para luchar contra el comunismo. El comunismo no mató a 100 millones de personas. De hecho, diría que el número de muertos del comunismo es de aproximadamente 8-12 millones.